Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior habíamos realizado una primera introducción a esta nueva parte que se llama la realización de la autoconciencia racional por sí misma, y detallábamos que lo que hace Hegel es presentar como un ideal de sustancia ética o de pueblo en donde se sitúa el individuo. Sin embargo, vamos a dar la fractura y vamos a separar al individuo de la comunidad. En este capítulo continuaremos la lectura con la sección A del número 2 que leímos en el capítulo anterior, y esta sección se llama El placer y la necesidad, y vamos a abordar las tres partes en las que se divide, que son el placer, la necesidad y la contradicción en la autoconciencia. A. El placer y la necesidad. El apartado anterior terminaba en que salimos de la sustancia ética y nos vamos hacia la individualidad, y por eso la autoconciencia se vuelve un poco hedonista, ¿no? Así es. Sí, en el sentido de que la conciencia sale de lo que antes le marcaba la sociedad o la comunidad a la que pertenecía, y decide crear para sí misma sus leyes. Y qué mejor ley que pues dar satisfacción a lo que ella quiera, a la conciencia misma. Uno, el placer. Yo tenía la idea de que regresamos al esto, pero ya no es el esto, porque ya estamos hablando de otra autoconciencia que va a satisfacer nuestro deseo, pero ya no hay lucha, es más como que se ponen de acuerdo. Sí, sin duda alguna, sí, la figura precisamente es Goethe. Goethe se enamora o le gusta o busca a una muchacha que se llama Margarita, ¿no? Y la relación pues es una relación erótica en el sentido quizá más exacto del término, que es un amor sensual, un amor carnal. Y esta es como la figura que Hegel utiliza para tratar de explicar por qué es que falla este modo de conciencia, por qué en realidad no puede prosperar. Y en ese sentido efectivamente, ¿no? Estoy de acuerdo ahí en esta interpretación. O sea, quiero satisfacerme a mí, sí, en el otro. Y hay una salida aquí otra vez de la sustancia ética, en el sentido de que ya no nos vamos a regir por las normas éticas, sino que ahora yo voy a vivir mis normas, porque recordemos que en el capítulo anterior hablábamos de la individualidad. Así es. Entonces ya no voy a seguir los ideales de mi pueblo, sino mis propias normas, y el primer criterio de esas nuevas normas tiene que ser el placer. Exactamente. ¿No? Sí, efectivamente, ¿no? Ya no me dejo guiar por lo que los demás me han dicho, sino que quiero satisfacer siempre lo que para mí sea lo más placentero y demás. Pero en cierta manera, cuando se considera, por decirlo, al amor erótico, no es que la otra persona no se le considere, ¿no? Que es a lo mejor a lo que Hegel quiere llegar, que no es tampoco un hedonismo tan radical, no es un hedonismo tan egoísta. Porque en una parte dice: llega pues al goce del placer, a la conciencia de su realización en una conciencia que se manifiesta como independiente, o llega a la intuición de la unidad de ambas autoconciencias independientes. Podríamos decir que se mantienen en esa individualidad, pero buscan en el otro lo que no tienen en sí. Vamos, o sea, una relación erótica es buscar al otro porque no puedo satisfacer yo mismo, o no sería el mismo grado de satisfacción según Hegel lo da a entender. Y de acuerdo al caminito que ha llevado la dialéctica, pues si ya pasaste por los objetos que no te pueden satisfacer realmente el deseo, vas con las personas. Claro. Pero ya no las estás usando
por el puro placer o solo para aprovecharte, porque eso es lo que hacía el señor feudal, ¿no? Sí, en de el una amo y el manera, esclavo. Así es, de una manera más radical. Aquí lo que pasa es ya una relación entre personas. Yo Así entendería algo así como que ya no me voy a preocupar por mi comunidad, Sí. por ser un buen ateniense, Sí. sino voy a ver por mí y Sí. por quienes amo. Ajá, ¿No? A lo por- mejor como esas personas que dicen, bueno, somos mi familia y yo contra el mundo. Sí. O lo primero es la familia. Ajá, aunque aquí sí yo creo que es un poco más radical y más carnal el asunto. Antes por de que haya decirlo. familia, ¿no? Ajá, antes de que haya familia es una relación erótica, en el sentido a lo mejor más exacto de la palabra, que implica eros, pero también implica carnalidad. Con esto Hegel quiere saldar las cuentas con cierto hedonismo, ¿no? Me parece que la lucha aquí es claramente contra el hedonismo, pero vamos, el hedonismo como una forma de romper totalmente con la comunidad, porque lo que importa no es la comunidad, lo que importa soy yo. Ujú. Y entonces todo lo demás queda supeditado. Pero tampoco puedo vivir totalmente separado y busco a alguien con quien satisfacer mi deseo. Ahora, lo que Hegel parece ser que está indicando es que este hedonismo termina por frustrarse en el sentido de que debe de crear comunidad a final de cuentas, que es como una trampa en la cual cae la conciencia de querer separarse pero no poder separarse del todo. Ujú. Y por ende la misma dinámica o la misma dialéctica del placer te lleva a su contrario. Tú buscas la vida y terminas en la muerte. Y habría que preguntar por qué es que damos ese tránsito. Ujú. Dos, la necesidad. El otro, por más que haya una relación carnal y una cuestión erótica y que haya consentimiento, Sí, el otro nunca va a ser otro yo. sí, Nunca vamos a encontrar verdadera comunión sí. porque no deja de ser una autoconciencia independiente de mí. Por un lado, ¿no? Por un lado yo creo que no hay una perfecta unidad, sobre todo si la cuestión y el vínculo es meramente hedonista, en el sentido de que, ok, yo busco un placer y la otra persona busca un placer, pero es una cuestión estrictamente egoísta, ¿no? Y entonces hay todavía como una decisión. En el dado caso incluso de que esto funcionara, lo que se termina traicionando es lo que se supone que yo nada más quería para mí, o sea, yo quería imponer mi voluntad y quería poner mi placer y que nada más me importara. Pero en el momento en el que yo busco a esta otra y esta otra me busca a mí, como que crea esa ruptura y crea esa necesidad. Entonces aquello que se supone que era el mero goce se convierte en algo más. Yo quizá lo pudiera poner como ejemplo, espero también un mero ejemplo y había que profundizar. Lo que ahorita está como muy de moda, que son las relaciones abiertas, que parecería ser que son una excelente idea, pero la gente que de repente ha vivido pues termina muy herida cuando está en ese tipo de relaciones, porque por más que quieran entrar libremente a una relación abierta, termina como que comprometiéndose, y al comprometerse salen heridos, o sea, emocionalmente y demás. Entonces sí hay un grado de compromiso ineludible y sí hay un problema allí de fondo que no se puede como mantener eternamente independiente, pudiéramos decirlo así. Ajá, que bueno, también estará el problema de no seguir acuerdos, ¿no? Ese acuerdo ya habla de que hay un vínculo entre el otro. Esto es que ya no puedo mover libremente mi placer, sino que ya estoy comprometido con esta persona y que de eso se siguen varias consecuencias no previstas. Ajá. Y esto es un poquito la cuestión de la necesidad y el destino, porque toda vez que tú tienes una relación, por muy abierta que sea, no deja de ser una relación, no deja de tener compromiso, no deja de tener cierto grado de carácter social, ya no individual. Y entonces el deseo, el placer o la individualidad ya no se queda únicamente en mí, sino también que importa el otro. Pero entonces la cuestión de la necesidad no se refiere a que el otro nunca va a poder satisfacer tu deseo en el sentido quizá del objeto, que era que cuando cumplíamos nuestro deseo se destruía, sino de que se va haciendo como una bola de nieve, que Sí. entre más
más placer hay, digamos, Sí. se genera más necesidad de continuar con aquello que nos causa placer. Y de la misma persona, por decirlo. Ah. El ejemplo, o sea, si yo estoy en una relación abierta o X está en una relación abierta con Y, pero en esa relación abierta, por muy abierta que sea, crean vínculos y crean necesidad. Si está bien X con Y, pues está bien, pero si están a gusto, como que se vuelven más necesaria la presencia de Y. Ajá. Se crea un vínculo ya. necesario. Ujú. Y repito, si se supone que lo que yo quería era disfrutar libremente de mi voluntad y de mi placer, en realidad lo que hago es comprometerme más con el otro o con lo otro. Y entonces, ¿qué pasa con aquello que mencionabas de que como que se embota el placer? Tú al crear esa necesidad, pues ya constantemente no la puedes saciar. Esto es que ya se te hace indispensable la otra persona, o si quieres tú las otras personas, pero no puedes salir de esa espiral. Creas necesidad. Ya. Tres, la contradicción en la autoconciencia. Veíamos como que el problema es que si tú quieres independencia, quieres cumplir tu deseo, pero con alguien más, entonces surge un vínculo y ese vínculo ya no se puede romper, digamos, tan fácil. Sí. Y choca con esta idea de estar separado de los demás. Sí, ¿Cómo puedo yo ser un individuo si necesito al otro para sobrevivir, ¿no? sí, para autorrealizarme, que es Ajá, como- más bien, esa o es la sea, porque palabra. no es en el sentido de sustento o algo así, no. sino del deseo de que yo elijo estar con alguien. Claro, exactamente, o sea, no puedo ser, o la figura de Fausto no puede ser el perfecto amante sin una amada que lo haga ser amante. Entonces su propia dinámica le genera ese vínculo, y ese vínculo le genera compromisos, y eso implica una necesidad, y sobre todo genera consecuencias, porque el amor en esta relación que se pueda dar entre uno y otro no significa que no creen compromisos y consecuencias, repito, inesperadas, que quizá es lo que Hegel da a ejemplificar un poquito con el drama de Goethe, de Fausto, porque Fausto se enamora de Margarita, pero pasan muchas cosas alrededor de esa historia, y esas cosas hacen que Fausto termine como preguntándose, ¿cómo es que llegué hasta acá? Primero renegué de la inteligencia, renegué de las ciencias. ¿Con qué? Con el fin de obtener placer en la vida. Hice un pacto con el demonio y traté de buscar una libertad absoluta, un amor desenfrenado. Eso me acarreó consecuencias, y ahora me pregunto cómo es que llegué hasta aquí. Por eso la situación de romper en este estadio de conciencia y pasar hacia el siguiente, que está muy vinculado con este, pero que también es una lucha con lo universal. Porque aquí es, de nuevo, como dice Hegel, estrellar lo singular contra todo lo que es lo universal. El problema al que está apuntando Hegel es que hay consecuencias en relación a la pareja. Bueno, nosotros lo mencionábamos así como la pareja. Sí. Y esas consecuencias hacen que falle la conciencia en su obtención del placer. Porque entonces lo que haces ya no tiene consecuencias nada más para ti. Sí, También afectas al otro con tu propia decisión. efectivamente. No puedo vivir eternamente en lo singular. Ajá. Y como que el punto de quiebre que nos va a llevar al siguiente estadio es que voy a tener que comenzar a considerar a los demás. Y no a los demás necesariamente en abstracto como los atenienses, pero Claro. ya tengo que empezar a pensar en el otro. Claro. Sí, según lo que yo pudiera interpretar en este apartado de Hegel, es que esta perspectiva hedonista e individualista termina siempre vinculándote con el otro, y al vincularte con el otro como que genera unas consecuencias que pues tú no puedes esperar, y estas consecuencias acarrean nuevamente el vínculo de lo social. Por eso esta idea de nuevo recurrente de que lo individual y lo universal se encuentran inherentemente comprometidos, y es un problema, una aporía, que yo quise establecer mi ley, yo quise separarme de los demás, pero al seguir el placer hedonistamente, al buscar satisfacción en otras personas y demás, siempre termino con consecuencias indeseadas. Y esas consecuencias indeseadas me hacen pensar nuevamente en cómo me vinculo con los demás, en cómo me vinculo con la sociedad.
porque no se puede vivir, al menos según la lógica de Hegel, no se puede vivir en la individualidad. Por más idealista que esto suene, por más romántico que esta idea pudiera parecer, y me parece que todavía pudiera ser un tipo de psicología contemporánea que te dice, sigue tus sueños o sé feliz tú mismo, o lo importante solamente es tu felicidad. Porque si tú estás bien, los demás están bien. Ajá. Y va un Pero poquito no es por tan esta fácil. línea. No es tan fácil porque siempre te vincula, o sea, siempre estás correlacionado con el otro. No puedes ser feliz tú solo, no puedes buscar el deseo y el placer tú solo, porque siempre requerirás de alguna u otra manera a los demás. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que la primera etapa de ruptura con lo social es el hedonismo o es el placer, pero ese placer de alguna u otra manera nos remite nuevamente hacia la comunidad. Nos escuchamos la siguiente semana para continuar la lectura, ahora con la sección B, la ley del corazón y el desvarío de la infatuación. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web que es transhegel.com. También estamos en YouTube, iTunes, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para poder llegar a más personas y que entre todos podamos seguir descubriendo qué tanto quería decir Hegel con la fenomenología del espíritu. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.